Sola, embarazada y en la calle, una empleada humilde cambia su destino gracias a un millonario. Valeria miraba por la ventana empañada de la pequeña cafetería donde trabajaba. El café chisporroteaba en la máquina, el olor cálido envolvía el lugar, pero ella no podía sentirlo. Su mundo se había vuelto un torbellino de emociones, y la soledad la abrazaba más fuerte que nunca. Estaba embarazada, y pensaba, nadie lo sabía, pero la verdad la aplastaba. No tenía un hogar, había perdido su departamento por falta de pago, y las calles que alguna vez le parecieron familiares ahora eran frías y burlonas. El bullicio de la ciudad era un eco distante para ella. Caminaba, buscando refugio tras cada esquina, esquivando miradas vacías, mientras el viento helado se colaba entre su abrigo viejo. Cada noche se acurrucaba en un banco del parque que se iluminaba tenuemente, temiendo que su estómago comenzara a delatar su condición. Pero en la mañana, la rutina comenzaba de nuevo. Entre el sonido del espresso y el pintineo de las tazas, intentaba ser fuerte, en un ambiente que no comprendía su dolor. Un día, mientras barría la entrada, vio a un hombre de traje oscuro. Su porte imponía respeto. Sus pasos eran firmes, pero su mirada, profunda como el océano. Era Leonardo. Un millonario conocido por sus negocios turbios, aunque en el fondo de su corazón también había un hombre herido, marcado por secretos. Ella nunca había cruzado palabra con él, pero ahora, en medio de su desesperación, las probabilidades se volvían más emocionantes y aterradoras al mismo tiempo. Valeria se sintió perdida cuando él se acercó. La compasión en su rostro era palpable, pero ella se retiró, temiendo que detrás de esa mirada hubiera otra estafa. Sin embargo, algo dentro de ella se encendió, una chispa que nunca había sentido. Aceptar su ayuda significaba abrir una puerta, y eso la aterraba. Las heridas del pasado aún la atormentaban. La conversación fluyó como una danza delicada, pero el trasfondo era tumultuoso. Se sentía atraída, pero aún tenía miedo. ¿Podría confiar en él? El corazón de Valeria latió con fuerza cuando él le mencionó el nombre de su familia. Un nombre que la hacía sentir como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su abuela siempre había hablado de ellos, de una conexión, de un legado. Pero ¿cómo podían estar relacionados? ¿Acaso ese encuentro era una cruel broma del destino? Mientras la noche caía en la ciudad, queda una pregunta en el aire. ¿Podría Valeria dejar atrás su desconfianza y seguir sus instintos? La incertidumbre la envolvía, y todo parecía un juego peligroso entre la esperanza y el dolor. Justo cuando comenzaba a considerar aceptar la mano que se le ofrecía, un rostro conocido apareció entre la multitud. Un antiguo amigo que pensaba que había quedado atrás, trayendo consigo revelaciones inesperadas que podrían cambiar todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Justo cuando Valeria estaba a punto de perderse en la mirada de Leonardo, esa figura familiar se abrió paso entre la multitud. Era Ricardo, su amigo de la infancia, y su corazón se detuvo. ¿Qué hacía él aquí? La última vez que se habían visto, Valeria había estado en su mejor momento, soñando con un futuro brillante y lleno de promesas. Pero ahora, la vida le había dado la espalda, y la sombra de su pasado parecía susurrar su nombre. Valeria, gritó con una mezcla de sorpresa y recelo, su voz resonando bajo el murmullo de la cafetería. Ella sintió un nudo en el estómago, un miedo palpable. Ricardo se acercó, su rostro pálido y preocupado. «No puedo creer que sea tú. ¿Qué ha pasado? Te he buscado por todas partes». Leonardo, que había estado estudiando a Valeria, se dio cuenta del cambio súbito en el ambiente. La tensión se palpó como un hilo afilado entre los tres. Valeria,
entre el impulso de abrazar a Ricardo y el deseo de proteger su secreto. Eligió la cautela. «Ricardo, esto no es lo que parece», murmuró, sintiéndose pequeña bajo la mirada inquisitiva de su amigo. «¿No? ¿Acaso no estás en la calle? ¿No estás embarazada?» Su voz era un susurro, temeroso y lleno de acusaciones. Valeria sintió que las paredes de la pequeña cafetería la apresaban. Quería gritar, cerrar los ojos y desaparecer. Leonardo, ajeno a la historia detrás de ellos, observaba con recelo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su tono crispado. Ricardo lo miró con desdén. «¿Quién eres tú para intervenir? Solo te estás aprovechando de su vulnerabilidad». Las palabras se deslizaron en el aire, peligrosas. Valeria, atrapada entre dos mundos, trató de explicarse. «Ricardo, no quiero que te preocupes. Estoy bien». Pero la mirada de su amigo se oscureció. «No estás bien. He escuchado rumores. Tu mamá, ella». El mundo se detuvo. El latido de su corazón resonó en sus oídos. «¿Qué dices?» Valeria apenas podía respirar. «¿Qué pasó con ella?» Las sombras del pasado se apoderaron de su voz, el miedo frío como el acero. Su madre había estado mal, sí, pero nunca le había contado a nadie lo grave que era. «Ella está en el hospital, Valeria. Grave. La han encontrado en la calle. La droga, no sé cómo, pero está en un estado crítico». Las palabras de Ricardo fueron como dagas. «¿Y tú?» No puedo escuchar esto». El aire se volvió denso. Valeria luchó por mantener la compostura, pero el dolor la atrapó. Leonardo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Valeria, ¿es cierto lo que dice?» Ella sintió todo el peso del mundo caer sobre sus hombros. «No, yo no sabía que estaba tan mal». La desesperación hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. No puedo perderla». «¿Y qué harás ahora?», preguntó Ricardo, sus propios miedos compartidos en la pregunta. «¿Te vas a quedar en la calle? ¿Vas a dejar que esto te consuma?» Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras de Ricardo la atravesaron como cuchillos, y la verdad se le instaló en el corazón. Su mundo se tambaleaba. ¿Cuánto más podía soportar? La oscuridad se cernía sobre ella, y en ese momento, la decisión de aceptar ayuda se tornó más complicada. La conexión con Leonardo se profundizaba, pero el rescate también podía convertirse en traición, en algo que nunca había imaginado. Con un impulso desgarrador, Valeria levantó la mirada hacia Leonardo, y antes de que pudiera darse cuenta, la pregunta que cambiaría todo burbujeaba en su pecho. «¿Qué tipo de ayuda puedes ofrecerme? ¿Y qué pasará si me meto en este juego?» Pero antes de que los tres pudieran hablar, un grito repentino cortó el aire de la cafetería. Una explosión de cristales resonó, y la escena se volvió un caos horrible. Un hombre enmascarado había irrumpido, y con él llegaba un nuevo oscuro capítulo en sus vidas. Con un grito ensordecedor, el caos se desató. La puerta de la cafetería voló por los aires cuando un hombre enmascarado irrumpió en el lugar, sosteniendo un arma. La gente gritó, las sillas se volcaron, y el aroma del café se mezcló con el miedo. Valeria sintió que el corazón le explotaba en el pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que la noche que parecía tan oscura se tornara aún más aterradora? Leonardo se interpuso entre Valeria y el intruso. Sus ojos intensos se llenaron de pánico, pero también de determinación. «Cálmate, no queremos problemas». La voz de él resonaba fuerte, pero el hombre enmascarado no parecía escuchar. Sus ojos, taladrados por la sombra de la máscara, se movían rápidamente entre los tres, buscando a su objetivo. «Todos al suelo», fue lo que rugió el hombre, sus palabras cortadas con la tensión en el aire. Valeria sintió que el mundo se detenía. ¿Qué debía hacer? Ricardo se lanzó hacia ella, empujándola hacia el suelo. El golpe frío del suelo le recordó que no podía dejar que su situación la paralizara. Una ola de adrenalina subió por su cuerpo. Tenía que moverse, tenía que proteger a su bebé. Desde el suelo vio la escena como si fuera un mal sueño. La gente corría, gritando. Algunos se escondían, otros trataban de encontrar refugio tras las mesas. Un par de clientes intentaba llamar al 911. Entonces, en un instante horrible, el intruso fijó su arma en Leonardo.
Este es tu último aviso. Dame el dinero o lo lamentarás. Valeria miró a Leonardo, y algo hizo clic dentro de ella. La mirada que él le había dado antes, llena de preocupación y deseo, ahora era una mezcla de valentía y desafío. No le hagas caso, dijo Leonardo, su voz decidida. Te prometo que todo se resolverá. No hay necesidad de violencia. Pero esas palabras solo hicieron enojar más al hombre. Los ojos del hombre enmascarado comenzaron a brillar con furia. Basta de palabras. ¿Te crees un héroe? Dime el número de cuenta y que ese sistema te falló. Y en ese instante todo cambió. ¿El qué? Valeria sintió que la realidad se desvanecía. La frase resonó en su cabeza como un eco. Fue entonces cuando recordó algo. Recibió un mensaje de texto extraño unos días atrás. Algo sobre un negocio ilícito que involucraba a Leonardo y su familia. No podía ser. ¿Era posible que él estuviera en algo más oscuro de lo que parecía? Su corazón se detuvo por un momento. ¿Estaba en la línea de fuego por culpa de un hombre que tal vez era un criminal? El intruso, viendo su confusión, se acercó. ¿Tú conoces a Leonardo? ¿Conoces su secreto? Valeria sintió un frío helado que la atravesó. Su mente voló a su madre y a las conexiones que nunca entendió. Valeria, escúchame. Empezó Ricardo mirando con preocupación a su amiga. No te dejes llevar por esto. Te prometí que te ayudaría, pero no puedo sin saber la verdad. El hombre enmascarado se burló, disfrutando del caos que había creado. ¿Tienes algo que ocultar? Eso no me gusta. Su voz se tornó peligrosa. Valeria, sintiendo la presión crecer, alzó la mirada hacia Leonardo, buscando una respuesta, una señal de ayuda. Pero él parecía atrapado en una red tejida de secretos oscuros. ¿Era ese el tipo de hombre que podía sacar a su madre del hospital? Sin pensar más, con la decisión ardiendo en su pecho, gritó: «¡Dímelo! ¿Qué pasa, Leonardo? ¿Qué relación hay entre tu familia y la mía?» El intruso se quedó paralizado un segundo, como si algo se desmoronara en su cabeza. «¿Qué sabes? Mátenme si quieren, pero necesito respuestas». Y en ese momento hubo un silencio en la cafetería, un momento donde todos contuvieron la respiración. Los ojos del intruso se afilaron y la presión en la sala era casi insoportable. Valeria sabía que había cruzado una línea. ¿Qué había desatado? La incertidumbre llenaba el aire, y mientras las luces parpadeaban por el ataque de pánico colectivo, un grito de horror estalló en la entrada. Esa distracción fue suficiente para que el caos volviera a desatarse. Un disparo retumbó. Tensión, confusión. ¿Qué vendrá después? La vida de Valeria nunca volvería a ser la misma. El disparo resonó como un trueno en la pequeña cafetería. Valeria sintió que su corazón se congelaba. El tiempo se detuvo. Todo se volvió un caos. Gritos, llantos, el olor a café derramado, mezclado con el miedo, inundó el aire. Ella miró a su alrededor. La gente corría, se tiraba al suelo, y el objeto de su terror, el hombre enmascarado, era una figura oscura en el centro de la tormenta. El brillo del arma lo hacía parecer un demonio. Valeria tragó saliva, temiendo que su bebé pudiera sentir su angustia. «Todavía estamos en peligro», gritó para sí misma, luchando por mantener la calma. Ricardo, aún protegiéndola, tenía una expresión de horror. «¿Qué hacemos?», preguntó, la voz temblorosa. Pero Valeria no tenía respuestas. Leonardo, que había estado tratando de manejar al intruso, ahora tenía la mirada fija en Valeria. «Salgan de aquí», ordenó. Pero en lugar de huir, ella se sintió atrapada, como un venado ante los faros de un coche. El hombre enmascarado se volvió hacia Leonardo, sus ojos peligrosamente ansiosos. «¿Qué tienes que ocultar?», le espetó, y con esas palabras, Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. De pronto, el hombre enmascarado se dio cuenta de que Valeria estaba prestando atención. «¿Tú conoces el secreto de este hombre?». La pregunta era tan directa que el aire se hizo pesado. Valeria sintió un escalofrío. ¿Cuál secreto? ¿Era posible que Leonardo escondiera algo que podía cambiarlo todo? Pero antes de que pudiera decir algo, todo se volvió borroso. Un estruendo ensordecedor sacudió el lugar. Algo había explotado en la entrada, y la puerta voló por los aires, desatando una lluvia de escombros. Gente gritaba,
Y Valeria apenas podía pensar. La figura enmascarada tambaleó, confusa. Fue el momento en que Ricardo aprovechó la oportunidad y se lanzó hacia adelante, empujando a Valeria hacia un costado. «¡Corre!», le gritó. Y entonces ella vio lo que nadie más había visto. Detrás del hombre enmascarado, 3 figuras más irrumpieron en el café, armados y enfurecidos. Era un grupo. Su adicción al caos avivaba el ambiente, el terror se multiplicaba. Valeria, paralizada por el miedo, miró a Leonardo, buscándole soluciones. Pero él parecía atrapado en un laberinto de secretos. «No puedo dejar que te hagan daño», gritó él, levantando ambas manos como señal de paz, pero todo se estaba saliendo de control. La tensión era palpable, y Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. Pero cuando su mente corría en círculos, Ricardo, en un acto desesperado, se lanzó hacia el intruso. «Te conozco», exclamó. La revelación hizo que todos se detuvieran un segundo, y Valeria sintió que su corazón se paraba. ¿Qué pretendía? El hombre enmascarado giró hacia Ricardo con desdén. «¿Conoces a este? ¿Qué puedes decirme sobre él?» El giro fue como una puñalada. ¿Qué sabía su amigo? Pero antes de que Ricardo pudiera contestar, el verdadero terror comenzó. «¡Basta de juegos!», gritó uno de los hombres en la entrada. Raudales de disparos resonaron. Un intercambio de balas estalló con furia. Valeria apenas pudo gritar. Todo se tornó en gris y blanco. Cada disparo era un estallido en su pecho, y el caos era absoluto. La escena se convirtió en un torbellino de gritos y terror. Y en medio de la balacera, una figura emergió de la oscuridad, aprovechando el caos. Era una mujer, una desconocida, con un rostro decidido. De repente, con un grito que resonó en todo el lugar, apuntó su arma hacia el hombre enmascarado y presionó el gatillo. El impacto fue ensordecedor, pero lo que sucedió a continuación sería el giro de su vida. Valeria sintió que su corazón se detuvo. La mujer no solo disparó, la bala transcurrió y atravesó la máscara, revelando un rostro que la dejó helada. Era alguien que conocía. «Tiffany, ¿eres tú?». Valeria apenas podía creerlo. Se trataba de una amiga del pasado, alguien a quien no había visto en años. Una sombra de traición, escondida por mucho tiempo, comenzaba a descifrarse. Esa realidad parecía más aterradora que cualquier miedo que hubiera sentido. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente Tiffany? En ese instante, la confusión se apoderó de Valeria. Todo lo que sabía, todo lo que había creído hasta ahora, parecía desvanecerse en el aire cargado de disparos y gritos. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué disparó? Las preguntas crujían su mente, amenazando con destruir la poca cordura que le quedaba. Mientras la adrenalina pululaba en el ambiente, se dio cuenta de que su vida, su historia, ya no era la misma. Tiffany oficialmente había reescrito su destino. ¿Y ahora qué? La niebla del futuro se asomaba inquietante y sumamente incierta. La escena se congeló en un instante infinito. Valeria miró a Tiffany, la mujer que parecía salida de un cuento oscuro de su pasado, y su mente no podía procesar lo que tenía frente a ella. «Tiffany, ¿eres realmente tú?». La incredulidad le hizo temblar la voz. ¿La figura de su amiga? Armada y decidida, se encontraba ahí, justo en el centro del caos. Tiffany no respondió de inmediato. Sus ojos se centraron en el hombre enmascarado, quien todavía estaba aturdido por el disparo. La audiencia de la cafetería se había convertido en un mar de caras llenas de terror. Pero en ese instante, la confusión fue reemplazada por sorpresa. Valeria sintió un tirón en su corazón. «¿Qué significa esto, Tiffany?». El silencio se interrumpió cuando el hombre enmascarado, ahora con la máscara agrietada, comenzó a reír, una risa que resonó en sus oídos como un eco macabro. «Mira lo que ha traído el destino. Una antigua amiga», dijo con desprecio. «Pero no puedes salvarla, hermosa. Esto no se trata de amistades. Esto se trata de negocios». La respiración de Valeria se aceleró. La conexión entre Tiffany y el hombre era más de lo que podía soportar. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eres parte de esto?». La ira y la desesperación mezcladas la hicieron sentir como si fuera a estallar. «Cierra la boca, Valeria. Nunca debiste meterte en esto», replicó Tiffany, pero su voz estaba llena de un matiz de tensión. «No tengo tiempo para explicarte.
Solo necesito asegurarme de que estén a salvo. ¿A salvo? Sí, claro. ¿Y a qué costo? ¿Qué hay detrás de esto? La incredulidad se sentía palpable. Las emociones brotaban como lava, y Valeria no podía dejar de pensar en las palabras de Ricardo, en cómo su vida había cambiado. ¿Era Tiffany parte de un plan que amenazaba todo lo que conocía? De repente, el caos de la cafetería se intensificó. Se escucharon varios gritos a la vez cuando los hombres armados entraron en el lugar. Uno de ellos, al ver a Tiffany, la abrazó. ¿Qué hiciste? Te dije que no te acercaras. La desconfianza era abrumadora. Valeria sintió que su estómago se encogía. «¡Cállate! ¡No te atrevas a cuestionarme!», gritó Tiffany, su voz temblando con una mezcla de rabia y miedo. Valeria miró a su antigua amiga, buscando respuestas, buscando una señal de que todo tenía sentido. Pero en ese momento, el mundo se desmoronó aún más cuando Leonardo dio un paso adelante y se dirigió a los hombres armados. «Sáquenme de esto. No es lo que parece». Su voz intentaba ser firme, pero había un destello de pánico en sus ojos. «Solo quiero proteger a Valeria». Fue entonces cuando una de las figuras enmascaradas, con un rostro que Valeria creyó reconocer, lo señaló. «Eres un traidor, Leonardo. Sabía que no podrías mantenerte alejado por mucho tiempo». La sorpresa le dio a Valeria un golpe en el pecho. «¿Traidor? ¿De qué estás hablando? ¿No sabía que él te había estado usando?». La voz era fría, implacable. La tensión creció al instante. Todo fue un juego para Leonardo. Nunca fuiste más que una pieza en su tablero. Valeria sintió que el suelo se movía. «¿Qué significa eso?». Las palabras apenas pudieron escapar de sus labios. La traición se filtró en su sangre como veneno. La verdad la golpeó duro. «No, esto no puede ser cierto. Tú prometiste», comenzó a decir. Pero su voz se apagó. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaban a encajar de manera dolorosa. Tiffany la miró con tristeza, los ojos llenos de culpa. «Lo siento, Valeria. No quería que tuvieras que enterarte así, pero es peor de lo que crees». Justo en ese instante, el carácter explosivo del caos se desató de nuevo. Un disparo se escuchó. Otro grito resonó. Todos los sentidos de Valeria se dispararon. La confusión se apoderó de todo. «No, no, por favor». El terror la envolvía como una manta pesada, mientras miraba a su alrededor. Cuando el eco del disparo se disipó, el caos se detuvo momentáneamente. El tiempo parecía desdibujarse. Las figuras, las máscaras, los rostros conocidos comenzaron a nublarse. En un giro devastador, Valeria comprendió que su mundo se había transformado para siempre. Pero, ¿quién estaba a salvo realmente? ¿Y quién era el verdadero enemigo en esta historia donde los lazos de amistad se habían torcido en una trampa de traición? Con el corazón en un puño, Valeria levantó la vista justo a tiempo para ver a Leonardo caer al suelo, una mancha oscura comenzando a invadir su camisa. «¡Leonardo!», gritó, pero la desesperanza la golpeó como una ola. Todo lo que había pensado saber se instintó en un laberinto de confusión y desamparo. ¿Qué pasaría ahora con su vida y el futuro de su bebé? ¿Y quedaba algún camino para salir de este infierno? El disparo resonó en el aire y Valeria sintió que su corazón se detenía. La imagen de Leonardo, cayendo al suelo con la mano en el abdomen, fue un golpe helado que atravesó su pecho. «¡No! Leonardo», gritó, pero su voz sonaba lejana, como si alguien la hubiera sumergido en agua fría. El caos se desató a su alrededor. Gritos, llantos, el sonido de sillas volcando. Era un torbellino de terror. Ricardo, que aún estaba protegiéndola, la arrastró hacia un rincón. «Tienes que estar tranquila», le dijo, mientras el pánico llenaba su voz. Valeria apenas podía pensar. La habitación giraba a su alrededor y todo lo que quería era correr hacia Leonardo. «¿Está bien? Dime que está bien». Los hombres enfurecidos comenzaron a moverse. «¿Dónde está el dinero?». «No tenemos todo el día», gritó uno, mientras otro miraba con desprecio a Tiffany, que aún sostenía su arma temblando. El rostro de Tiffany estaba pálido, y la realidad de la situación parecía abrumarla. «Tiffany, what's going on?». Valeria apenas podía articular sus pensamientos. «Explícame».
pero Tiffany no podía apartar su mirada del hombre caído. Lo siento tanto, murmuró, y sus ojos reflejaban un dolor que hizo que el estómago de Valeria se retorciera. Fue en ese momento que el hombre enmascarado se volvió hacia ella, su mirada feroz. ¿Sabes acerca de este trato? Contesta ahora. La angustia se acumulaba en el pecho de Valeria, como si un peso enorme la aplastara. No tenía respuestas, solo miedo. Sin embargo, las palabras escaparon sin que pudiera impedirlo. No sé de qué hablas, dijo, su voz temblando. Dímelo, apretó el hombre amenaza. Tu amigo es un traidor, y tú estás en su camino. En ese instante, una oleada de pánico recorrió a Valeria. La situación era más grande de lo que podía imaginar. ¿Pero cómo? ¿Qué había estado haciendo Leonardo? Ricardo la miró con urgencia. Valeria, ahora no es el momento de quedarte ahí. Hay que salir de aquí. Pero ella no podía. Necesitaba comprender, necesitar saber qué era todo esto. De repente, en medio del caos, el hombre que estaba cerca de Tiffany exclamó: «¡Basta! No me importa su pasado. Esto no se trata de ella. ¿Te crees que puedes burlarte de nosotros? ¡Dispara!». Y ese grito fue la chispa que encendió todo. Sin pensar, Valeria se giró hacia Leonardo. «Leonardo, aguanta». Pero mientras lo hacía, sintió una mano en su brazo. Era su antiguo amigo Ricardo. «No podemos quedarnos aquí. Esto va a empeorar». En ese instante sintió la conexión con el pasado, la lealtad que siempre habían compartido. ¿Pero y si eso era un error? En ese momento otro disparo resonó. El caos aumentó, y Valeria se sintió arrastrada. La multitud comenzó a gritar, y el tironeo entre los hombres armados y la gente asustada se volvió cada vez más intenso. «¡Salgan todos! ¡Esto es un asalto!», gritó el hombre enmascarado, y Valeria nunca había sentido tanto miedo. Pero fue lo siguiente lo que rompió toda noción de realidad. Un segundo disparo se oyó, y de repente una mujer apareció en el área contigua, empujando a varios clientes. Era alguien a quien Valeria no reconoció. El rostro de la mujer estaba ensangrentado. Sus ojos reflejaban un odio palpable. «¡No se muevan!», gritó, llevando un arma aún más grande que la de Tiffany. El aire se cortó como un cuchillo. Todos miraron y el caos se congeló. «¿Quién eres?», preguntó uno de los atacantes con incredulidad. «Soy la hermana de Leonardo», gritó la mujer, y todos se congelaron. La revelación se sintió como una bomba. Vinieron aquí para cerrar un trato, y ahora están a punto de meterse en un lío que no comprenden. Valeria se sintió mareada. Su mente no lograba captar la magnitud del secreto. «Desgarrador». «¿Qué?», susurró, sintiendo que su mundo giraba. La historia se complicaba. Ricardo se quedó boquiabierto, incapaz de pronunciar palabra. «¿Qué pasó?». Valeria necesitaba entender. «¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta salió como un grito. La hermana de Leonardo apuntaba con el arma, manteniéndose firme bajo la presión. Porque no estaba lista para que esto se desatara. Y ahora es tarde. El ruido de pasos pesados en el fondo volvió a captar su atención. Valeria se dio la vuelta y vio a un grupo más grande acercándose. «Eran más de los que pensábamos», gritó un hombre al frente, y el horror se apoderó de Valeria. El verdadero juego apenas estaba comenzando. La vida que conocía se desmoronaba ante sus ojos. El tiempo se detuvo. La confusión la invadía. Las revelaciones estaban cambiando todo a su alrededor, y Valeria se encontró atrapada entre la verdad, la traición y un futuro que parecía tan oscuro como el momento presente. ¿Qué haría ahora? Al mirar a Leonardo, sintió que la conexión se desvanecía y un nuevo misterio se asomaba a la puerta. ¿Podía realmente confiar en su historia? ¿Y cómo podría salir de este embrollo? Pero justo cuando pensó que lo había visto todo, el sonido de sirenas resonando a lo lejos hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Era eso una señal de esperanza o el inicio de un nuevo capítulo de caos? Todo estaba en juego. El disparo resonó en el aire, y Valeria sintió que su corazón se detenía. La imagen de Leonardo, cayendo al suelo con la mano en el abdomen, fue un golpe helado que atravesó su pecho. «¡No, Leonardo!», gritó, pero su voz sonaba lejana, como si alguien la hubiera sumergido en agua fría.
El caos se desató a su alrededor. Gritos, llantos, el sonido de sillas volcando. Era un torbellino de terror. Ricardo, que aún estaba protegiéndola, la arrastró hacia un rincón. «Tienes que estar tranquila», le dijo, mientras el pánico llenaba su voz. Valeria apenas podía pensar. La habitación giraba a su alrededor, y todo lo que quería era correr hacia Leonardo. «¿Está bien? Dime que está bien». Los hombres enfurecidos comenzaron a moverse. «¿Dónde está el dinero? No tenemos todo el día», gritó uno, mientras otro miraba con desprecio a Tiffany, que aún sostenía su arma temblando. El rostro de Tiffany estaba pálido, y la realidad de la situación parecía abrumarla. «Tiffany, ¿qué está pasando?» Valeria apenas podía articular sus pensamientos. «Explícame». Pero Tiffany no podía apartar su mirada del hombre caído. lo siento tanto», murmuró, y sus ojos reflejaban un dolor que hizo que el estómago de Valeria se retorciera. Fue en ese momento que el hombre enmascarado se volvió hacia ella, su mirada feroz. «¿Sabes acerca de este trato? Contesta ahora». La angustia se acumulaba en el pecho de Valeria, como si un peso enorme la aplastara. No tenía respuestas, solo miedo. Sin embargo, las palabras escaparon sin que pudiera impedirlo. No sé de qué hablas», dijo, su voz temblando. «Dímelo», presionó el hombre amenazante. «Tu amigo es un traidor, y tú estás en su camino». En ese instante, una oleada de pánico recorrió a Valeria. La situación era más grande de lo que podía imaginar. Pero, ¿cómo? ¿Qué había estado haciendo Leonardo? Ricardo la miró con urgencia. «Valeria, ahora no es el momento de quedarte ahí. Hay que salir de aquí». Pero ella no podía. Necesitaba comprender, necesitar saber qué era todo esto. De repente, en medio del caos, el hombre que estaba cerca de Tiffany exclamó: «¡Basta! No me importa su pasado. Esto no se trata de ella. ¿Te crees que puedes burlarte de nosotros? ¡Dispara!». Y ese grito fue la chispa que encendió todo. Sin pensar, Valeria se giró hacia Leonardo. «¡Leonardo, aguanta!». Pero mientras lo hacía, sintió una mano en su brazo. Era su antiguo amigo Ricardo. No podemos quedarnos aquí, esto va a empeorar». En ese instante, sintió la conexión con el pasado, la lealtad que siempre habían compartido. Pero, ¿y si eso era un error? En ese momento, otro disparo resonó. El caos aumentó, y Valeria se sintió arrastrada. La multitud comenzó a gritar, y el tironeo entre los hombres armados y la gente asustada se volvió cada vez más intenso. «¡Salgan todos! ¡Esto es un asalto!», gritó el hombre enmascarado, y Valeria nunca había sentido tanto miedo. Pero fue lo siguiente lo que rompió toda noción de realidad. Un segundo disparo se oyó, y de repente, una mujer apareció en el área contigua, empujando a varios clientes. Era alguien a quien Valeria no reconoció. El rostro de la mujer estaba ensangrentado. Sus ojos reflejaban un odio palpable. «¡No se muevan!», gritó, llevando un arma aún más grande que la de Tiffany. El aire se cortó como un cuchillo. Todos miraron, y el caos se congeló. «¿Qué? ¿Quién eres?», preguntó uno de los atacantes con incredulidad. «Soy la hermana de Leonardo», gritó la mujer, y todos se congelaron. La revelación se sintió como una bomba. Vinieron aquí para cerrar un trato, y ahora están a punto de meterse en un lío que no comprenden. Valeria se sintió mareada. Su mente no lograba captar la magnitud del secreto desgarrador. «¿Qué?», susurró, sintiendo que su mundo giraba. La historia se complicaba. Ricardo se quedó boquiabierto, incapaz de pronunciar palabra. «¿Qué pasó?». Valeria necesitaba entender. «¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta salió como un grito. La hermana de Leonardo apuntaba con el arma, manteniéndose firme bajo la presión, porque no estaba lista para que esto se desatara. Y ahora es tarde. El ruido de pasos pesados en el fondo volvió a captar su atención. Valeria se dio la vuelta y vio a un grupo más grande acercándose. «Eran más de los que pensábamos», gritó un hombre al frente, y el horror se apoderó de Valeria. El verdadero juego apenas estaba comenzando. En ese instante, un hombre, que parecía ser el líder del grupo, levantó la vista y sonrió de forma siniestra. «¿Qué tenemos aquí?». «Una fiesta de rehenes, y un querido hermano herido». Su mirada se centró en Leonardo. En un giro inesperado, desplegó un teléfono y mostró una foto.
Mira esto. Tú eres el problema, no nosotros. El estómago de Valeria se encogió. En la imagen reconoció a una mujer que parecía ser su madre. ¿Qué le hiciste a ella?, gritó. ¿Cómo tienen eso? Esa es la razón por la que estamos aquí, dijo el hombre con voz fría. Leonardo la metió en esto. Es su error, y ahora todos ustedes pagarán las consecuencias. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Leonardo? ¿Su madre? Todo esto era un gran rompecabezas, y las piezas comenzaban a encajar de forma devastadora. La figura de su madre se distorsionaba en su mente. La desesperación se apoderó de ella. No puede ser cierto. Leonardo no haría eso. La negación golpeó con fuerza, así como la verdad. La confusión se convertía en pánico y su mente lidiaba entre la lealtad hacia su amigo y la nueva realidad que se apoderaba de su vida. «Tienes que creerme», gritó Leonardo, tratando de levantarse del suelo, el dolor visible en su rostro. «No tengo idea. ¿De qué están hablando? No le hice daño a tu madre». Pero la incertidumbre estaba en el aire. Valeria se dio cuenta de que tal vez nunca conoció verdaderamente a Leonardo. Y justo cuando creía que todo estaba perdido, el sonido de sirena resonó desde la distancia. La esperanza titiló como una luz lejana en la oscuridad. «¡La policía!», exclamó Ricardo, y el caos se apoderó de la habitación nuevamente. Todos comenzaron a murmurar. La tensión se volvió eléctrica. «¡Nos vamos!», gritó una de las figuras enmascaradas, comenzando a hacer movimientos. Y en ese momento, Valeria comprendió que el destino estaba a punto de cambiar. «Seafa sprecre, ubisto». «Es hora de tomar decisiones, Valeria», dijo Tiffany, pero la confusión la invadía. ¿En quién debía confiar realmente? La verdad comenzó a desdibujarse. Mientras su mundo se fracturaba por revelaciones inesperadas, quedó con una pregunta en la mente. ¿Podría realmente escapar? Las sirenas se acercaban, los hombres estaban listos para atacar, y lo único que Valeria sabía era que debía elegir rápido. ¿A quién seguir? El caos se intensificó cuando la figura del hombre enmascarado se erguía. Su mirada se tornó aún más peligrosa al sentir la presión de las sirenas acercándose. «¡Todos quietos!», gritó, y su voz resonó fuerte en la cafetería. Valeria sentía el latido de su corazón acelerarse. Las palabras de aquel extraño y el verdadero significado de la situación estaban chocando en su mente. «¿Qué harás ahora?», le preguntó Ricardo, su voz tensa. «No podemos quedarnos aquí, Valeria. Hay que escapar». Él la miró directo a los ojos, pero ella tenía los pensamientos dispersos. Atormentada por todo lo que había escuchado, lo que había visto, Tiffany estaba a su lado, tambaleándose. «Esto es un desastre. Necesito una salida». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Valeria, necesito que me creas. Todo esto no es como parece». Las sirenas sonaban más cerca. Las luces parpadeantes reflejaban en los cristales, generando un juego de sombras inquietantes. La culpabilidad se apoderaba de Valeria. ¿Cómo podía confiar en Tiffany ahora? Sus pensamientos se veían envueltos entre la lealtad a su madre y la traición que sentía hacia Leonardo. «Silencio», volvió a rugir el hombre enmascarado. Había un fuego en su mirada. «Si quiero salir de aquí, necesitaré un rehén y ustedes lo saben». En un instante, su mirada se detuvo en Valeria. «No», gritó, dando un paso atrás, el embarazo anudando su estómago. «No me toques». Pero la desesperación en sus ojos decía otra cosa. Se sentía atrapada. «Obedece», exigió. Y mientras su mano temblaba, Valeria supo que no podría dejar que su incertidumbre la llevara a la rendición. «Tiffany, haz algo», ordenó, pero su voz salió casi en un susurro. Así el caos parecía estar al borde de romperse cuando de repente una figura apareció en la entrada. Era un oficial de policía, una silueta que cargaba un arma y gritaba: «¡Deténganse! ¡Suelten sus armas!». La tensión estalló en el aire como un chispazo. El hombre enmascarado se giró, ojos blindados de furia. «Nadie se mueve. Esto es un juego peligroso». El oficial lo miró fijo, intentando negociar. «No quiero que se haga daño a nadie. Suéltalo y saldremos todos vivos de aquí», dijo. El policía con calma, pero su mirada no daba seguridad. El hombre enmascarado vaciló. En ese instante,
Valeria sintió la oleada de esperanza. Pero de repente escuchó un grito desgarrador. Era su madre, una voz familiar resonando en su mente. «Mamá». Valeria sintió un helado en el pecho. La idea de que su madre pudiera estar en peligro la paralizó. «No, no, no». Valeria miró a Tiffany, luego a Leonardo y a Ricardo. «Esto tiene que parar. No puedo perderla». El hombre enmascarado, sintiendo la creciente tensión, dio un paso atrás. «Basta. No quiero que me sigan traicionando. Si me tocan...» Pero antes de que pudiera terminar, un ruido estalló fuera y un grupo de oficiales más irrumpió en la cafetería. Las luces de las patrullas multicolores iluminaron el lugar. La distracción fue suficiente. Valeria vio el momento de oportunidad. Con su corazón latiendo ferozmente, recordó el mensaje que había recibido de su madre sobre un trato. «Ricardo, la foto, la que recibí de mamá. ¿Quién es el hombre? ¿Qué significaba? Confía en mí». En medio del caos, Valeria comprendió que su madre no solo estaba metida en algo oscuro. La verdad era aún más impactante, y que Leonardo era parte de una red que amenazaba sus vidas. ¿Había algo más detrás de todo esto? «José, no estaba preparada para esto», gritó Ricardo, mirando a los hombres que entraban. «Lo que descubrí hace poco era sobre tu familia, Valeria». Sus palabras cortaron el aire con una intensidad estridente. «¿Qué?», Valeria preguntó, desconcertada, pero antes de que pudiera procesar eso, el ruido del caos la rodeó. «Otra vez. Escuchen, solo quiero salvarla», gritó un hombre mientras otros comenzaban a despejar el área. La situación era inestable. ¿A quién realmente podría confiar? Y justo cuando pensaba que todo estaba controlado, una explosión resonó en la calle. Una nube de humo entró en la cafetería, arrastrando a Valeria a un mundo de confusión. Estaba claro que nada volvería a ser igual. Mientras todo se oscurecía, hizo una promesa silenciosa a su bebé. «No dejaré que esto termine así». Pero en medio de la oscuridad, una nueva pregunta brotó en su mente. ¿Quién realmente estaba en peligro? ¿Y quién era el verdadero enemigo? El estruendo de la explosión retumbó en la cafetería, y Valeria sintió que todo se desvanecía en un torbellino de humo y gritos. El caos se adueñó de la escena y de repente, la tensión que había mantenido a todos en suspenso estalló como un globo lleno de aire. Las luces parpadeaban, las sombras danzaban en las paredes y los rostros de miedo se convertían en un cuadro aterrador. «¡Mamá!». Valeria apenas podía pensar. La advertencia sobre la conexión con su madre resonaba en su mente. Todo lo que había creído era un engaño, un juego de sombras. La confusión la envolvía. Mientras tanto, el hombre que había disparado se balanceaba, aturdido por la explosión. «¡Vámonos, Valeria!», gritó Ricardo, atrapándola del brazo. «Necesitamos salir de aquí». Pero Valeria, paralizada, miraba a Tiffany, quien parecía también en shock. La revelación de que había estado armada y ahora estaba en medio de un asalto parecía pesarle. ¿Pero cómo iban a escapar si todo estaba colapsando a su alrededor? De repente, el hombre enmascarado apuntó a la salida, donde los nuevos oficiales se acercaban. «¡No se muevan!», gritó desesperado. Su voz temblaba de ira. «Si quieren salir vivos, alguien tiene que responder». «Leonardo», Valeria gritó, buscando su mirada entre el maremoto de caos. Su amigo estaba contra el suelo, la sangre empapando su camiseta, su rostro pálido reflejaba el dolor. «Elijo a Leonardo». Era un impulso, una revelación. El hombre enmascarado se giró hacia ella, sus ojos inyectados en furia. «¿Qué dijiste?». Aunque su voz era de rabia, había una chispa de emoción. Valeria tragó saliva, y dentro de ella una mezcla de coraje y miedo se fundió. «Llévame a él». Mientras las palabras salían de su boca, la realidad se revelaba en su mente. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad de su vida, y aunque su madre había estado envuelta en la complejidad de un trato, esto era diferente. Lo que debía hacer era buscar la verdad. «Estás loca», le espetó Ricardo, pero Valeria no retrocedió. Sabía que quizás se estaba metiendo en una trampa, pero el destino de su hijo estaba en juego. Los ojos del hombre se entrecerraron y estudió su expresión. «Quiero saber qué está pasando, y estoy dispuesta a lo que sea para proteger a mi familia».
dijo Valeria, sintiendo que su voz se llenaba de determinación. Todos los secretos deben salir a la luz. Te crees valiente, ¿verdad? Un deje de desprecio en la voz del hombre, pero había una frágil oportunidad en su mirada. Mientras sus ojos se encontraban, él parecía sopesar algo. Fue entonces que, en un giro inesperado, un disparo resonó de nuevo. Pero no fue el hombre enmascarado quien disparó. La nueva figura que había entrado en escena, el oficial de policía, cayó al suelo como un marioneta cuyo hilo se había cortado. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella. «No, no», gritó Tiffany, su rostro reflejando horror. La mujer a su lado, que dijo ser la hermana de Leonardo, también se unió a la gritería. «Hay que salir de aquí. Es una trampa». La confusión se tornó casi insoportable. Valeria se sentó en el suelo, las manos temblándole. «¿Qué está pasando? ¿Por qué todo esto?» El caos había llegado a su punto cúspide. Cada grito, cada disparo, eran como ecos de su propia desesperación. Y entonces, como si el destino hubiera decidido jugar una carta cruel, el hombre enmascarado reveló algo que cambiaría todo. «La razón por la que tu madre está en esta situación, Valeria, se debe a ti. Ella te ha estado protegiendo por años, y ahora su vida pende de un hilo por culpa de los secretos que ella ha guardado». Un silencio pesado se apoderó del lugar. Valeria sintió que el aire la abandonaba. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La traición y la confusión se mezclaban, amenazando con romperla por dentro. ¿Qué secretos había guardado su madre y cuál era su verdadero papel en toda esta historia? «Tu madre y yo tenemos un lazo más profundo de lo que crees», continuó el hombre, su voz casi un susurro en el caos. Ella sabía que esto iba a pasar. Lo único que podía hacer era mantenerte alejada de todo. La silla bajo Valeria se deslizó mientras su mente entraba en una tormenta de preguntas. Su madre estaba en el centro de algo mucho más oscuro de lo que jamás pudo imaginar. ¿Y Leonardo? ¿Era víctima o cómplice? El estrépito de sirenas llenaba el aire, marcando el ritmo frenético de su corazón. La vida de su madre, la verdad sobre su familia, estaba atada a decisiones que ahora pesaban sobre su conciencia. Y en medio del caos, Valeria se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada. ¿Podría salvar a su madre y al mismo tiempo descubrir quién era realmente? Las luces de las patrullas iluminaban las sombras, y Valeria sabía que todo estaba por cambiar nuevamente. La verdad, esa poderosa y aterradora sombra, estaba por liberarse. Pero ¿quién realmente estaba en peligro? ¿Y quién podía confiar en quién? La incertidumbre en su corazón pesaba como un plomo, abriendo la puerta a un misterio que ya nunca podría cerrar. El caos continuó desatándose en la cafetería. Gritos y llantos resonaban mientras el hombre enmascarado se apresuraba a sacar a Valeria, intentando forzarla a actuar como su escudo. Pero todo en ese instante se volvió borroso. Una oleada de adrenalina la atravesó. Ella no iba a dejar que su bebé sufriera más. «No puedes llevármelo», gritó, cada palabra una súplica y un desafío. La mirada desafiante del hombre la atravesó, pero Valeria se mantuvo firme. Era el momento de desenredar la verdad, de enfrentar su vida y tomar las riendas de su destino. El oficial de policía retumbó de nuevo, demarcando su autoridad con una voz grave. «Suelten las armas y entreguen a la mujer». La atmósfera se tornó eléctrica. El eco de sus palabras reverberaba, y el tiempo pareció ralentizarse. «Esto no tiene que terminar en un tiroteo», proclamó Leonardo, sus ojos llenos de desesperación mientras intentaba levantarse. Cada movimiento le costaba un esfuerzo sobrehumano. «Valeria, no te acerques. Debemos esperar ayuda». Pero la determinación en el pecho de Valeria ardía. «No puedo, Leonardo. No puedo dejarlos llevarme. No puedo dejar que le hagan algo a mi madre». Las miradas se encontraron, y por un instante todo el caos se disolvió. Sin embargo, la tensión era palpable, hasta que la hermana de Leonardo tomó su decisión. «Detente. Si quieres salir de aquí con vida, ¿qué tal si cambiamos las reglas?» Su voz, ahora resonante y decidida, sacudió la atmósfera como un soplo de aire fresco.
como si los vientos finalmente decidieran cambiar de dirección. «Sí, eso puede funcionar», exclamó uno de los hombres, pero la sospecha aún dominaba el tablero. Sin embargo, el hombre enmascarado, confiado en su dominio del caos, dejó escapar una risa cruel. «¿Y qué van a ofrecerme? Mis hombres tienen órdenes. Esto se queda hasta el final». Valeria sintió cómo su corazón latía ferozmente en su pecho. Las revelaciones y secretos que habían lavado su vida en nebulosas confusiones ahora empezaban a elegir su camino. «Tienes a mi madre, libérala y yo haré lo que sea necesario», gritó, sintiendo la urgencia de la verdad latiendo en cada palabra. El hombre enmascarado finalmente vaciló. «¿Qué tienes que ofrecerme, chica?». La pregunta, marcada por un tono de burla, llevaba la carga de desafíos hacia lo desconocido. Valeria, sin pensarlo, se sumergió en lo desconocido. «¿Es un trato? Cúrame a mí y a los que están aquí. Enfrenta al verdadero desafío». Mientras su voz resonaba en el aire, un destello de esperanza la envolvió. Los ojos del hombre unieron un hilo de curiosidad, cuestionando su valentía. «De acuerdo, suelta», aunque la duda todavía nublaba su mirada. De repente, la confianza de Valeria hizo que otros se unieran. Ricardo se adelantó. «Valeria, ellos no son tu familia, no puedes confiar en ellos». Pero su mirada era firme. No tenía otra opción. La luz de las sirenas se aproximaba, y la amenaza solo se intensificaba. Las palabras de Valeria fueron un baluarte en medio del caos. «Lo haré por mi madre, por mí y por el futuro de mi hijo». Un destello de entendimiento se intercambió entre ella, Leonardo y la hermana de él. Todos aceptaron que luchar era la única salida. «Suéltame», Valeria exigió, y en un giro inesperado se lanzó a la dirección contraria. La decisión unió su determinación. La verdad siempre surge de las sombras. El hombre quedó atónito, y justo cuando los hombres empezaron a abrir fuego, el oficial dio un paso hacia ellos. «Ahora», gritó, y el estallido de disparos estalló alrededor de ellos, cortando las palabras en el aire. Las balas volaron como susurros en medio de un grito de horror. Era la única oportunidad que tenían antes de que se desatara la tormenta. La verdad se convirtió en su salvación. En un instante se produjo un estallido. Las luces de la policía brillaron en los rostros horrorizados de los hombres enmascarados, mientras un eco de sirenas resonaba en la calle. Valeria, Ricardo, Tiffany y Leonardo se unieron, sin pensar en lo que pasaría después. Su única esperanza era la verdad y la vida misma. Cuando la bruma se disipó y la confusión se asentó, sintió la calidez del cuerpo de su hijo moviéndose en su vientre. «No voy a dejar que nadie te haga daño», susurró, y su voz se volvió un juramento. Aunque el futuro era incierto y la sombra de lo que había enfrentado se cernía sobre ellos, un nuevo amanecer estaba a la vista. Mientras el eco de la vida retumbaba por la cafetería y la ronda de sirenas se desvanecía, Valeria decidió que ya no sería una fugitiva en su propia vida, que el poder de las decisiones las llevaría hacia la luz. «Y nunca olviden», dijo en voz baja, mirando a todos a su alrededor, «la verdad siempre encuentra un camino». Tenía que ser así. Ahora bien, antes de despedirme, tengo que decirte lo siguiente. Tienes que suscribirte ahora para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas que vienen en camino. Destruye el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no te olvides de compartir esto con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal. Tu participación es clave en esta comunidad.